Hola futuros traders rentables y traders ya rentables y bienvenidos a un recap más el día de hoy. Hoy es 11 de diciembre y voy a contarles a continuación qué fue lo que nosotros hicimos en kick.com/más-rentable, donde hacemos directos de lunes a viernes en la zona horaria de Nueva York. Les comento que hoy fue un día bastante entretenido, donde conseguimos muchas oportunidades, tomamos varias entradas y afortunadamente salimos con una ganancia de más de $2,000. Así que voy a comentarles qué fue lo que nosotros vimos, cómo lo analizamos y cuáles fueron las emociones que nosotros sentimos. Así que vamos con el análisis. Primeramente tenemos que ver que el mercado estaba completamente bajista. Tenemos que ir también a lo que viene a ser el mercado, o sea, tenemos que ir a la temporalidad de diaria y ver cuál es el PDL y el PDH. Recuerden, si en el anterior video les comenté que el PDL básicamente es el Previous Day Low, en donde se almacena mucha liquidez y el precio puede dar una reversión. Una vez teniendo eso y viendo que el precio efectivamente tomó el PD Low, sabíamos que el precio muy probablemente iba a subir y también teníamos a favor, o teníamos mejor dicho en espera, una noticia, la cual era sumamente importante y que sucedió a las 8:30 hora Nueva York. Lo que nosotros hicimos luego fue básicamente marcar la estructura o el fractal que había en ese entonces desde el máximo hasta el mínimo, y nosotros dijimos, mientras la noticia no rompa este techo, mientras la noticia no rompa el fractal dándonos un cambio de estructura y respete los niveles que nosotros tenemos marcados, entonces es cuando nosotros podemos tomar un trade en short. ¿Por qué? Porque seguimos en nuestra estructura bajista y con nuestra tendencia bajista y todas las confirmaciones que simplemente nos están diciendo, hey, toma ventas. Para eso, una vez marcamos la estructura que había en ese entonces, que era desde este máximo hasta este mínimo, bajamos a M15 y marcamos zonas muy importantes. En una hora puede ser este order block que saca liquidez de la zona izquierda y crea una nueva estructura dándonos un boss acá, el cual el precio fue directamente a respetar con la noticia. Una noticia sumamente alcista que nosotros durante un minuto pensamos que probablemente iba a respetar los highs de Londres. Ahora, el hecho de ver que el precio respetara, entre comillas, una zona, no quiere decir que ya nos da la oportunidad de entrar en ventas de forma inmediata. Simplemente nosotros tenemos un plan, nosotros tenemos que esperar a que el precio haga algo atractivo, que el precio manipule un alto para poder buscar que vaya por mínimos. Y eso fue lo que nosotros dijimos en el directo. Lo que yo quería, una vez el precio tomara el bloque M15 y cayera con tanta fuerza, por muy loco que pareciera, era que el precio subiera nuevamente a mitigar lo que van a hacer este máximo y adentrarse dentro del bloque, que fue lo que efectivamente el precio hizo. Con bastante fuerza y respetando zonas que iba creando, el precio llegó hasta este máximo de aquí, tomando la liquidez, adentrándose nuevamente el bloque sin romper el máximo de la estructura en H1, y a continuación, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a caer. Aquí el precio nos formó un BPR que yo no tomé porque no tomaba como una confirmación suficientemente fuerte para poder ir en short. Luego el precio aquí me volvió a hacer una estructura bajista y ahí fue cuando yo dije, ok, vamos a entrar. ¿Qué fue lo que yo tomé para poder entrar? Básicamente este Fair Value Gap de esta última vela que creó este impulso fuerte, tomé el 50% cubriendo por encima, buscando únicamente aproximadamente de un 2-1. Como ustedes pueden ver en la imagen que luego les voy a mostrar al MetaTrader, porque les voy a mostrar los trades que tomamos junto con las ganancias y las pérdidas, yo no entré en esta zona perfecta. ¿Por qué? Porque estaba un poco distraído en el directo y luego me di cuenta de que el precio ya lo había tomado y se iba a ir sin mí. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Esperé un retroceso hacia esta mecha de aquí para tomar lo que viene a ser la operación y mantener mi stop loss lo más seguro posible. ¿Entienden? No quería arriesgar, no quería entrar con más lotaje ni mucho menos. Entonces básicamente tomé el trade y una zona que nosotros teníamos para salir eran estos lows de por aquí. Recuerden, amigos, mi principal prioridad en este momento era simplemente buscar la consistencia, no buscar ratios de 1-4, 1-5, que efectivamente el precio terminó dando. Pero ¿cuál fue la señal que yo utilicé para salir? Básicamente marqué desde el mínimo hasta el máximo, puse la zona del Fibo que yo suelo utilizar y me di cuenta que justamente en este low del 0.79 también había un mínimo con bastante liquidez, en donde el precio podría llegar a tomar para luego seguir subiendo o hacer un retroceso bastante profundo. Entonces, viendo que el precio me está dando más del 2-1, simplemente puse mi TP ahí. Pero en el directo yo les dije, hey, aunque yo ponga mi TP aquí porque estoy buscando tener más consistencia, esto puede llegar según la teoría hasta el mínimo de H1 que nosotros marcamos. Voy a pasar a mostrar. El mínimo de H1 era este de acá.
que efectivamente, como se pueden dar cuenta, el precio fue a buscar sin mucho problema. Eso simplemente cayó hasta el mínimo. Yo les dije, hay varios puntos de salida. Está este mínimo, están estos de por acá, está este bloque que puede funcionar como un SMT, un Smart Money Trap. Pero si ustedes quieren llevarlo hasta el máximo, les aconsejaría que lo lleven hasta el mínimo de H1. Una vez nosotros salimos por profit, simplemente esperamos. Lo que yo quería era seguir vendiendo. ¿Por qué? Porque es que nuestra tendencia es bajista. Nuestra tendencia está simplemente diciéndonos, hey, entra en ventas. ¿Para qué quieres entrar en compras? Y para entrar en ventas, el gatillo que yo estaba esperando que el precio tomara, la señal que el precio me diera era que tomara estos máximos de acá, que el precio simplemente sacara la liquidez, mitigara todos estos stop loss, luego me creara una estructura bajista y volvería a entrar en short, tal vez hasta el bajo de H1, el cual contiene muchísima liquidez. Pero viendo que el precio simplemente no logró tomar toda esta liquidez que hay por acá, entonces yo dije, ok, si el precio no es capaz de hacer eso, lo que voy a hacer es esperar a que tome la liquidez de H1, se adentre en el rejection block de por acá. Bendito rejection block, creo que ya se los he mostrado durante los 3 últimos videos. Y una vez me dé una señal alcista, pues tomar unas compras bastante modestas. Que efectivamente, amigos, fue básicamente lo que hicimos. Vimos que el precio simplemente tomó la liquidez, se adentró en el bloque, pero yo no entré en esta primera estructura que el precio me creó alcista. Recuerden, no está mal cometer errores. Ustedes lo que tienen que hacer es aprender de los errores. Y el día de ayer les comenté que un error que yo tuve fue básicamente no esperar a que el precio volviera a mitigar estos mínimos para sacar liquidez, me cambiara de estructura y ahí sí pudiéramos ir a buscar altos más altos. Aquí fui un poco más paciente y dije, bueno, si el precio se va a ir sin mí, está bien, se fue sin mí. Pero lo que yo quiero es que me tome estos mínimos, me cambie de estructura y ahí sí poder buscar una compra bastante modesta hasta zonas atractivas o de posible reacción. Una vez el precio me tomó estos mínimos, vimos que el precio subió con bastante fuerza y me hizo un cambio de estructura, pero que no fue con cuerpo de vela, sino que fue con mecha. Algo que yo siempre les comentaba a ustedes, hey, para mí la prioridad es que el precio cuando haga cambios de estructuras lo haga con cuerpo de vela. Sin embargo, amigos, yo lo que siempre les recomiendo, amigos, es que cuando ustedes esperen un cambio de estructura, esperen que lo haga con cuerpo de vela y no con mecha. Pero ¿por qué en este caso entonces yo quise tomar esta entrada, incluso aunque el precio me hizo un cambio de estructura pero con mecha? Les voy a explicar. Porque el precio ya tiene un porqué, ya tiene un trasfondo, tiene una razón. Y es que el precio ya había tomado la liquidez de un bajo sumamente importante en H1, se había adentrado en un rejection block y la probabilidad mayor era que simplemente el precio hiciera una subida bastante interesante. Por lo cual yo vi que el precio me dejó este verbal gap, me dejó semejante vela, me hizo un cambio de estructura con mecha. ¿Qué fue lo que hice? Tomar no el bloque más pequeño, que sí lo tomó, pero que era como era buscar ya que fuera muy milimétricamente al PIB y probablemente por el spread no me iba a tomar la entrada, sino que yo lo que busqué fue que tomara esta mecha de acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta mecha fue la que sacó liquidez de la zona izquierda y es como la vela más predominante, es la vela más grande causante de ese movimiento. Tomé la entrada ahí y busqué inicialmente que el precio viniera y intentara mitigarme lo que viene a ser este bloque, pero el precio, como ustedes pueden ver, no me mitigó el bloque y afortunadamente salí de la forma más exacta y precisa posible. Ustedes me van a preguntar, hey brother, ¿y por qué saliste justamente en esa zona? Y yo les voy a responder. Como ustedes se pueden dar cuenta, si tomamos desde el máximo hasta el mínimo, el precio, vamos a poner el FIBO, estaba contando con un bloque por encima del 50%, un bloque con liquidez previa, un bloque que estaba acercándose del OTE, recuerden, el Optimized Trading Zone. O sea, el precio tenía muchas confluencias, también sumado a que estamos en tendencia bajista. Mi misión no era buscar máximos históricos, ni mucho menos, era salirme en las zonas más probables. Por eso fue que yo puse el TP aquí buscando un 1 a 3, pero que nosotros al final terminamos saliéndonos en el 1 a 2.8. Y les voy a explicar por qué. Esta salida fue manual y no fue una salida por miedo ni mucho menos. Fue una salida muy calculada y les voy a explicar por qué salí manual y no espera que subiera. Simplemente porque no era rentable esperar ese movimiento. O sea, ya teníamos una ganancia de más de $1,200, el precio ya estaba a punto de tomar lo que viene a ser la entrada. ¿Por qué yo esperaría que el precio se me retrocediera y me sacara por break-even solamente por ganar $100 más? ¿Qué sentido tiene eso? Es más lo que puedo perder que lo que puedo ganar. Y en el trading, como en la vida, ustedes tienen que saber que existe un coste de oportunidad.
Si ustedes compran algo es porque dejaron de comprar otra cosa. ¿Es rentable esa compra? Básicamente es lo que yo puse a analizar aquí y junto con ustedes en el directo tomé esta salida. Luego, después de que acabé directo, quise tomar esta nueva entrada en short. ¿Por qué? Pues básicamente el precio estaba reaccionando muy bien a esta zona, el precio estaba en tendencia bajista, el precio podía alcanzar bajos más bajos, pero hubo un detalle del cual yo no me percaté y es que simplemente el precio no me hizo un cambio de estructura. Sí, voy a borrarles esto. Si el precio me quería hacer un cambio de estructura, tenía que romperme estos mínimos, porque la estructura actualmente era esta: máximo, mínimo, máximo. Entonces el precio tendría que haberme roto estos mínimos con cuerpo de vela, ahí sí, porque esta vez no sacó liquidez de ninguna zona importante, y luego retroceder a un bloque bastante atractivo para seguir con su tendencia bajista. Pero ¿cuál fue el detalle? Que aquí el precio no rompe con cuerpo de vela. Si ustedes se dan cuenta, el precio tomó los mínimos pero con mecha. Eso quiere decir que sacó liquidez. ¿Para qué? Para seguir subiendo. Así que este fue un stop loss que me comí, pero con un riesgo reducido porque ya habíamos tenido 2 TPs. No quería arriesgar más de lo necesario. Esta quería que fuera un trade solo porque sí, de un 1 a 1.5 aproximadamente. Así que bueno, vamos al MetaTrader y les voy a pasar a mostrar cómo se acabó el día de hoy. Como pueden ver, amigos, aquí básicamente les estoy mostrando cuáles fueron las entradas. Como ustedes se están dando cuenta, fueron entradas bastante precisas. La primera entrada que tomamos en esta mecha y salimos aquí en el 0.79, un poquito por debajo. Y la segunda entrada que, como pueden ver, tomamos aquí milimétrico y salimos de forma milimétrica. Todo para darnos un PNL de exactamente esto. Salimos más 1026, más 1488, menos 460. Así que sí, amigos, básicamente eso fueron las entradas del día de hoy. Un stream sumamente productivo donde aprendimos mucho y tomamos las mejores decisiones. Contamos muy buenas historias, así que si ustedes quieren hacer parte de esto, recuerden que en la descripción les dejo básicamente los links para que puedan unirse a la comunidad y a los lives que hacemos de lunes a viernes. Síganme para más, sean más rentables.